¿Sabías que algunas palabras pueden cambiar tu destino? Los estoicos lo entendieron hace siglos. El silencio es poder. Si compartes demasiado, puedes perder influencia, control y hasta tu paz interior. Hoy te revelaré las 6 cosas que nunca debes contarle a nadie si quieres mantenerte fuerte, invulnerable y centrado. Quédate hasta el final porque la última es la más poderosa de todas y casi nadie la aplica. Y si lo haces, tendrás una ventaja que pocos entienden. ¿Alguna vez compartiste algo importante y luego todo salió mal? No fue casualidad. A veces, lo que no dices es más importante que lo que dices. Primero, no compartas tus planes. ¿Por qué? Porque cuando hablas demasiado de tus objetivos, tu cerebro libera dopamina. Esa sensación de logro prematuro te hace sentir como si ya hubieras alcanzado la meta, y sin darte cuenta, pierdes motivación. Marco Aurelio lo decía claramente: haz lo que debes hacer y no te distraigas con la opinión ajena. Hablar demasiado de tus planes no solo te debilita, también da oportunidad a que otros interfieran. Piensa en esto. ¿Alguna vez le contaste a alguien tu idea y esa persona te desmotivó? O peor aún, ¿te robó la idea? El silencio protege tu visión y mantiene el foco en la acción. Enfócate en actuar en silencio y deja que tus resultados hablen por ti. La segunda cosa que nunca debes revelar: tus debilidades. Vivimos en un mundo donde algunas personas ven la vulnerabilidad como una oportunidad para manipularte. Al mostrar tus miedos, temores o inseguridades, le das a otros la llave para controlarte. Séneca decía: el hombre sabio controla sus emociones para no ser dominado por ellas. No se trata de ser frío o distante, sino de protegerte de quienes podrían usar tu fragilidad en tu contra. Imagina que compartes tus miedos financieros o emocionales con alguien que tiene intereses ocultos. Esa persona podría manipularte sutilmente para que tomes decisiones que te perjudiquen. Si necesitas hablar de tus miedos, hazlo solo con personas de absoluta confianza. Y aún así, mide lo que compartes. La tercera cosa que nunca debes contar: tus fracasos. Está bien aprender de los errores, pero hablar constantemente de tus caídas puede hacer que las personas solo te recuerden por tus momentos débiles. Epicteto nos enseñó: no te lamentes del pasado, pues no está bajo tu control. Al compartir tus fracasos públicamente, no solo refuerzas ese dolor, también te encasillas como alguien que no avanza. Piensa en alguien que siempre habla de sus errores. ¿Qué impresión te deja? Ahora imagina si, en lugar de hablar de sus fracasos, trabajara en silencio y luego sorprendiera con su éxito. ¿Qué sería más impactante? Reflexiona sobre tus fracasos, pero hazlo en privado. Aprende, crece y deja que tus éxitos cuenten la historia. La cuarta lección estoica: haz tus grandes movimientos en silencio. Cuando trabajas en silencio, nadie puede interferir ni sabotear tus planes. Además, sorprender a todos con tus resultados tiene un impacto mucho mayor. El león no ruge cuando acecha, solo cuando ha cazado. Recuerda a personas exitosas que trabajan en la sombra durante años antes de que el mundo sepa de su grandeza. Elon Musk, Jeff Bezos, no anunciaron sus planes antes de tiempo, solo dejaron que sus logros hablaran por ellos. Trabaja en silencio y deja que tu éxito haga el ruido. La quinta cosa que nunca debes revelar: tus secretos. Tu mente es tu refugio. Compartir demasiado puede perturbar tu paz interior y darte una sensación de vulnerabilidad. Marco Aurelio advertía: domina tu mente o ella te dominará a ti. Guardar ciertos pensamientos para ti mismo te da control y te mantiene enfocado. Imagina que compartes tus planes financieros o estrategias con alguien que no tiene tus mejores intereses en mente. Podrías poner en riesgo no solo tus metas,
sino también tu estabilidad emocional. Guarda tus pensamientos más profundos para ti. Ahí reside tu verdadero poder. Y la sexta, nunca reveles tus ingresos. ¿Por qué? Porque mantener misterio sobre tu situación financiera te protege de la envidia y las intenciones ocultas. Epicteto enseñaba: protege lo que valoras. La discreción es tu mejor defensa. Al compartir tus ingresos, puedes despertar celos y expectativas innecesarias. Incluso quienes te quieren bien pueden cambiar su percepción, y eso altera las relaciones. Habla menos de tu dinero y tendrás menos preocupaciones. Recuerda, el silencio es poder. Los estoicos lo sabían. Lo que guardas para ti te protege. Estas 6 cosas pueden ser tu escudo para mantener tu paz interior, tu éxito y tu control sobre la vida. ¿Cuál de estas 6 cosas has compartido alguna vez? Déjalo en los comentarios y veamos quién sigue el camino estoico. Si quieres más contenido sobre estoicismo y superación personal, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.